esta charla y la exposición que encarecidamente recomiendo visitar de libros históricos relacionados con la astronomía de la Universidad de Salamanca, pues lo patrocina la Unidad de Cultura Científica, y no habría sido posible, desde luego, sin la colaboración total de la Biblioteca Histórica, del General Histórica de esta universidad. Bueno, pues dentro de esta gama de este conjunto de conferencias, a mí me toca dar la segunda, que creo que también es la segunda en el tiempo. También hay que decir una cosa, las estamos grabando, en cuyo caso siempre se puede, si alguien tiene mucho interés en una cosa y uno lo explica a toda pastilla, pues siempre puede uno repasar. Por ejemplo, yo recomiendo la de ayer, que tenía gráficos muy densos, una magnífica conferencia, pero muy densa, pues recomiendo verla en YouTube. Exactamente, lo único que hay que escribir es Unidad de Cultura Científica de Salamanca, y ahí a través de ella se llega. Bueno, la que vamos a dar hoy, creo que el título es bastante significativo. Signos y constelaciones zodiacales. El error de ver el pasado con los ojos del presente. Bueno, el título no está puesto a capricho, el título es mi experiencia personal. Yo en algún momento me he metido en este tema y me he dado cuenta que estaba viendo el pasado desde la perspectiva del siglo XXI. Y entonces, fruto de los errores de uno, pues a veces se aprende. Y esto, situémonos, esto ocurre todos los años. Todos los años ocurre a principio de año. Se suele decir, hay nada más que buscar un poco, que la NASA va a cambiar las posiciones de los signos zodiacales y que va a introducir Ofiuco, porque los astrólogos eran unos ignorantes y no sabían que los signos zodiacales iban cambiando en el tiempo. Eso se dice todos los años. Lo curioso es que este argumento, como veremos, desde luego la astrología es una superchería, pero este es el argumento que no desmonta la astrología, sino demuestra que los que dicen esto no saben nada de históricamente cómo se creó la astronomía y la astrología. Y aquí vamos a contar esa historia. Y situémonos, ayer vimos una historia muy larga en el tiempo, muy lejana. Hoy vamos a ponernos prácticamente en el siglo IV antes de Cristo, y ahora lo explicaré. Ahora explicaré por qué es el siglo IV antes de Cristo. Bueno, en el siglo, iré un poquito más atrás. Pues lo que se contó ayer, desde hace muchos años, las civilizaciones miraban al cielo y proyectaban historias de la Tierra, catesterismo es el nombre que se le conoce. Cualquiera que lea paisajes de griegos particularmente, pues se encuentra con cosas como esta, un pasaje de la Odisea donde Ulises, cuando creo que sale de Ítaca, pues le dicen, no, quiere ir a Ítaca y está en la isla esta, que no recuerdo el nombre, quiere salir corriendo y le dice, no, dirígete a la Osa Mayor para regresar a Ítaca. Le dan una indicación astronómica. Hay otra particularmente interesante del poeta Hesíodo, donde ya es un poema y le está indicando indicaciones referidas a constelaciones y a estrellas para que las cosechas, nos están diciendo claramente que las cosechas se rigen por las posiciones de las estrellas. Las estrellas marcaban ritmos en la Tierra, ¿no? Como eso ya lo tenemos claramente. ¿Qué es lo que se observaba desde siempre? Bueno, desde siempre, esto es un proceso largo. Pensemos que la gente no vivía más de 40 años y en 40 años uno no es consciente del paso de los años. Eso es un aprendizaje largo, no saber que existen años, que tienen ciclos y todo eso. Pero poco a poco se fue aprendiendo, bueno, que el Sol, a una altura como la de Salamanca, a una latitud como la de Salamanca, pues el Sol, hay un momento que está más elevado a lo largo del año, ¿no? Es el solsticio de verano, el solsticio de invierno y después los equinoccios. Va observando que a veces el Sol está muy alto,
después muy bajo, y que este ciclo se repite, y acaba descubriéndose que eso se repite en lo que acaba llamándosele años. Cuando el ciclo vuelve a empezar de nuevo, es que ha pasado un año. Si somos muy precisos, un año trópico, usamos terminología actual. También observa que en el Sol ocurren otra serie de cosas, y por ejemplo, esta foto es una composición real de muchas fotos. Se la debemos a Jesús Peláez. Y esto es lo que se llama un analema. Y además esto debe ser real, tomado con la Catedral de Burgos. Y esto es que si uno observa el cielo, ahora lo podemos hacer con una cámara, y le hacemos todos los días una foto a la misma hora, la hora UMT, pues todos los días la misma foto sin mover la cámara, pues pasado un año se describe esta figura. Eso va a corresponder a la fecha de los equinoccios, y aquí van a corresponder a los solsticios. Claro, los antiguos no tomaban fotos, pero eran conscientes de que esto estaba ocurriendo. ¿Qué observaban? Que el cielo, las estrellas, pues también seguían un ciclo como el Sol, un ciclo anual. En invierno se veían unas estrellas, en verano otras, había estrellas que se veían todo el año, pero veía que había un ciclo. Entonces, en principio, se podía pensar que el ciclo de las estrellas, por ejemplo, Sirio, pues lo digo porque es una que tiene muchas connotaciones históricas, volvía a aparecer un año después en la misma posición. A la vez que el Sol. Bueno, uno podía pensar que el ritmo de las estrellas era el mismo que el ritmo solar. Y entonces piensan una cosa, y piensan otra cosa, piensan que se asocia en un determinado momento que lo más relevante es el Sol, lo que más influencia tiene en las cosechas y en todo, el que más marca el ritmo es el Sol, y también los planetas, eso lo comentaremos después. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues lo que se hace es, en ese momento, visto de la perspectiva actual, que la constelación que queda tras el Sol se asocia a ella. Es lo que se llaman, estas son las constelaciones zodiacales, aquellas que siguen el mismo recorrido que sigue el Sol. Y se acuerda en ese momento que la que quede escondida por el Sol, esa es la constelación zodiacal de ese determinado momento. Claro, lo que sucede es una cosa, y se divide en 12 sectores. Se divide en 12 sectores por una razón, básicamente, por los meses. Viene esto de la época mesopotámica y se divide en 12, entre otras cosas, yo creo que por razones matemáticas. El número 12 es divisible por muchas cosas. Realmente hay 13 constelaciones, pero las cuentas salen muy mal y se quedaron con 12, que además coinciden con los meses. De ahí viene. Bueno, si las constelaciones realmente, las reales, no son una 12ª parte, sino que ocupan distintas extensiones, unas ocupan más tiempo, otras menos, o sea, tardan en pasar más tiempo, otras menos, no son los 30 días. Entonces, estas son las constelaciones reales, el tiempo que realmente pasa, y esto es el concepto con el cual se crea la idea de constelación. Si uno observa el cielo, esto es una imagen real, bueno, hasta cierto punto, pues sale uno que se acostumbra a mirar el cielo, pues va viendo este paso, y noche tras noche observa que hay una serie de constelaciones que siguen el ciclo del Sol, y por esas constelaciones a su vez es la que ha pasado el Sol, pero a su vez es por la que pasan los planetas y pasa la Luna. Entonces, por eso se le da especialmente relevancia a estas constelaciones. Bueno, los planetas son muy especiales, el Sol es súper especial, pues luego estas constelaciones no son cualquiera, son las constelaciones zodiacales, porque en un determinado momento se asocia a la idea de zodiaco. No está muy claro, que era otra idea que era que a lo largo del año pues había lo que se llaman los signos zodiacales, en un determinado momento se van a unir entre ambos. Zodiaco, por lo visto, en griego significa rueda de animales, pues se asocian a ellos, ahora lo veremos. Esto lo he sacado de la presentación de ayer, y es cuando históricamente, ayer nos contaron cuándo surge cada constelación, cuándo se le pone el nombre a cada constelación y se identifica como tal.
La constelación es una creación humana, obviamente. El unir las estrellas y llamarle de un nombre es una pura creación humana. Pues casi todas las zodiacales proceden de la época de la Hélade, del siglo IV a.C. Ayer nos contaron cómo se tal, y prácticamente la gran mayoría, excepto algunas que vienen de Mesopotamia, proceden de ese periodo, del siglo IV a.C. Y para mí eso no es casual, ya lo veremos que no. Pues en algún momento se une la idea de que, puesto, lo veremos después explícitamente, en la que se piensa que las constelaciones zodiacales, para ser exacto, ahora lo matizaremos, los signos zodiacales van a influir sobre la vida de las personas. Y se establece esa relación. El zodíaco es algo que va a influir no sobre la vida de las personas, sino sobre la vida en la Tierra, porque ahora veremos palabras exactas de Ptolomeo de cómo lo razona él. En definitiva, una idea anterior que había, que era la idea de zodíaco animal, se une con la idea de constelación zodiacal. Pero no son exactamente lo mismo. El zodíaco ocupa una 12ª parte, mientras que la constelación ocupa una cantidad variable. Pero en el siglo IV a.C., que está en la posición que están las constelaciones en ese momento, es desde cuando el signo zodiacal y la constelación zodiacal se asocian. Se dicen, coinciden en ese tiempo y este es el T0 para a partir de ahí ir contando cómo van a ir moviéndose los signos zodiacales. Ahora veremos que va a ocurrir algo sorprendente. Voy a hacer un pequeño matiz aquí importante, y es que, como he dicho, aparte del Sol y la Luna, que la Luna también tenía un ciclo muy curioso, que no voy a entrar en él, de 19 años, y es uno de los ciclos, también había unas estrellas un poco raras. La mayoría de las estrellas seguían un ciclo anual, eran como un reloj. Pero había otras estrellas, esta en concreto es lo que llaman las estrellas errantes. Planetas, por lo visto en griego, es planeta, estrella errante. Y esto lo puede, cualquiera que observe el cielo, pues observa que en un periodo de ciclos de 2 años en Marte ocurre esto, que en un determinado momento las estrellas siguen, es como un reloj fijo, mientras que un planeta, en el caso de Marte, en un momento va avanzando y de momento retrocede. Tiene un comportamiento extraño. Eso es lo que se llama, por eso le ponen nombres de estrellas errantes, y le dicen, estas tienen que ser muy especiales, y además las hemos asignado por eso a la banda zodiacal, a la vez por la que pasa el Sol y por la que pasa la Luna. Bueno, hay un señor que se metía en todo, y además increíble, Aristóteles, que en esta misma época pues intenta buscar un mecanismo que explique estos movimientos, y crea una serie de ideas de esferas concéntricas, pero físicas. Él pensaba que eran esferas reales que existían, transparentes, en las que estaban pegados los planetas, y que en una 9ª esfera había unos mecanismos que no podíamos ver que las iban moviendo. Entonces era una idea mecanicista, y él decía que ese era el mecanismo que estaba detrás, con la Tierra en el centro. El Sol daba vuelta alrededor de la Tierra, pero no era directamente, sino que eran esferas que iban moviéndose de distinta manera, en fin, porque no se podían explicar así el movimiento de los planetas. Él crea al final 50 y tantas esferas para explicar estos movimientos. Y bueno, pues y además introduce 2 cosas importantes que va a pesar mucho, va a pesar hasta la época de Copérnico, y es que él dice que los planetas y las estrellas van a seguir órbitas circulares, circunferencias realmente, órbitas circulares en torno a la Tierra, y que todo se debe componerse a base de círculos, y que el movimiento de los planetas tienen que ser a su vez a velocidades constantes. Y si lo dice Aristóteles, en los 1500 años siguientes le hacen caso, y como veremos. Bueno, poco después de Aristóteles hay un señor que es Hiparco, que es de los grandes genios de la antigüedad, de la astronomía. Y este señor se da cuenta de algo sorprendente. Simplemente hago un inciso
De Hiparco sabemos indirectamente. De la única información directa que tenemos se puede ver, por ejemplo, en la exposición, que es un comentario a Arato, a un texto de Arato, y después lo que nos contaron ayer, que se va sabiendo algo más de él. Lo sabemos realmente de forma indirecta. En el propio Almagesto que comentaré después, pues se referencia continuamente a Hiparco. Este señor va a hacer varios descubrimientos, o más que invenciones, invenciones y descubrimientos muy importantes para las matemáticas. Y es, por ejemplo, la idea de latitud y longitud. Por supuesto, en esta época todo el mundo sabía que la Tierra era una esfera. Esto no, aunque haya ahora tierra planista, los griegos ya sabían perfectamente que el mundo era una esfera. Y él ya dice que una posición cualquiera, describe un sistema ya de coordenadas, donde con dos coordenadas se puede determinar la posición de un objeto, de una ciudad, de algo en el mundo. No sé si exactamente es el que lo descubre, pero es el que aparece explícitamente, el primero que se ve claramente que hace uso de esa idea de coordenadas. Y a su vez hace lo mismo para el cielo. Dice, bueno, una estrella también se puede posicionar con dos coordenadas como la latitud y la longitud, pero hace algo muy ingenioso, algo que permite medir la latitud y la longitud de forma absoluta. Lo voy a explicar. De que uno esté en el punto de la Tierra que esté, pueda dar las mismas coordenadas. Después, tal estrella está en tal coordenada concreta, una coordenada absoluta de latitud y longitud, aunque se le llamen de otra manera. Bueno, ¿y qué criterio se aplica? Pues el criterio que se aplica es el siguiente. Se aplica que como punto cero se toma lo que se llama el punto Aries, que es aquel que se produce exactamente el equinoccio de primavera. Ese va a ser el punto cero para este sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas, que va a tener 360 grados, pues va a tener un punto cero que empieza todos los años en lo que se llama Aries cero, que es, en principio, iba a ser la constelación de Aries, y lo divide en 12 sectores. No sé si lo de 12 sectores venía ya de antes, pero en definitiva, como veremos después, pues lo que hace una división de 12 sectores que tiene que ver con la división de Mesopotamia, de los 12 signos zodiacales, de los tiempos de 30 días, y ahí dice, bueno, pues 12 sectores y cada sector recibe un nombre que es el del signo zodiacal que se le ha asignado. Y que en principio Aries igual 0 corresponde al signo de Aries. ¿Qué sucede? Bueno, entonces, por ejemplo, no sé, pues como veremos después, pues para indicar otro símbolo, Libra o el que sea, pues indica el sector correspondiente a Libra tantos grados, hasta completar 30, de tal forma que en total son los 360 grados. Ahora lo vamos a ver directamente en un caso copiado de un texto de Ptolomeo. Lo veremos después. Un pequeño inciso, pensemos que en esta época el telescopio estaba lejos de inventarse. De hecho, en el marco de esta charla no vamos a hablar del telescopio porque ese se inventa en 1608 aproximadamente. Y aquí nos vamos a quedar mucho antes. Había distintos instrumentos. Estos no sabemos exactamente cuáles eran, exactamente cómo eran, pero el gnomón, lo que se medían en la dioptra, la esfera almilar que ahí se ve mal, variantes del astrolabio, este es un astrolabio ya árabe, aunque algún astrolabio anterior. En definitiva, lo que se medían eran ángulos. O sea, no podíamos ver las cosas más grandes, pero podíamos medir ángulos. Si yo quiero tener latitud y longitud, pues lo que tengo que ser es la capacidad de medir ángulos. Y eso lo hacían con este tipo de instrumentos que sabemos que lo usaba, y no voy a entrar en describir cómo tenemos información reciente de ello. Pues aquí, aunque no se ve muy bien, Hiparco se da cuenta, usa una carta que no conocemos, no recuerdo,
no recuerdo el nombre de un astrónomo de 2 siglos antes, Timocares o algo así se aparece, que observa que hay 2 estrellas, explica una de ellas, que 2 siglos antes estaba 1 grado o 2 grados distinto a la posición. Me explico. Si me voy al mismo día de hace 2 siglos, esa estrella no está donde yo espero que esté, sino que está desplazada 2 grados. ¿Y eso por qué es? Pues porque el ciclo de que el Sol tarda dar una vuelta no coincide con el ciclo de las estrellas. En cuyo caso, la esfera donde estaban las estrellas, la última esfera, la octava esfera, que es la que daba una vuelta alrededor de la Tierra, no coincide con el ritmo del Sol, que era la referencia. Bueno, hoy eso lo explicamos con lo que se llama precesión de los equinoccios, y es que sabemos que la Tierra tiene un movimiento súper lento de 1 grado, hoy sabemos que es 0,7 grados por siglo, que se parece a una peonza y que hace que realmente la Tierra vaya moviéndose así en un ciclo de casi 26.000 años. Y este señor se da cuenta de eso. Estamos hablando siglo II a.C. Esto él lo que dice es que, bueno, pues que hay que corregir las cosas y que hay que introducir una corrección que tenga en cuenta lo que hoy le llamamos la precesión de los equinoccios. Como anécdota diré que una de las consecuencias es que la estrella polar, que ahora es por casualidad, por pura casualidad, está en el norte, pues realmente en la época egipcia, en el Imperio Antiguo, estaba en Tubán, y el norte celeste, y dentro de 10.000 años estará en Vega, cuyo caso el norte celeste va variando debido a este movimiento que es la precesión de los equinoccios. Fijamos, bueno, en cuyo caso aquí ya pasa una cosa muy importante. Tenemos que se ha asociado las constelaciones zodiacales con los signos zodiacales, que parecen sinónimos, pero dice no. Los signos zodiacales, después lo veremos, podemos decir que están en la 9ª esfera. Y las constelaciones están en la 8ª. Pero lo relevante es la 9ª esfera. Esa es la que va a influir sobre el mundo, que a su vez es la que está relacionada con los planetas y con el Sol, en cuyo caso la referencia va a ser el signo zodiacal. Luego, ¿qué va a suceder? Que como consecuencia de eso, el signo zodiacal, si Aries está aquí, resulta que Aries en el siglo IV a.C. estaba ahí, pues ahora el Sol, que el 21 de marzo estaba justo en Aries 0, pues ahora resulta que está más retrasado. Y este es un descubrimiento fundamental, que hay que disociar signo y constelación zodiacal. Esta idea todavía no se tiene clara, yo no la tenía. Y bueno, en cuyo caso la explicación es esta, que son como 2 esferas diferentes. Bueno, aquí hay un señor. Nos vamos al siglo II después de Cristo. Hay un señor que es Claudio Ptolomeo, que recopila todo el saber de la antigüedad y a su vez hace invenciones nuevas que no sabemos diferenciar qué es propio suyo y qué es saber aprendido. Pero el caso es que ese es el texto de referencia del saber en el siglo II después de Cristo. Y publica un libro que en griego la traducción literal es Sintaxis Matemática, porque es un libro de matemáticas realmente. Y este señor tiene muy claro que hay 2 cosas que él llama. La astronomía, esto es literal de él traducido, trata aquello que aprendemos de los aspectos del movimiento del Sol, la Luna y las estrellas en relación entre sí con la Tierra, tal como ocurre de vez en cuando. La astrología es aquella en la que, por medio del carácter natural de estos mismos aspectos, investigamos los cambios que producen en aquello que nos rodea. Es decir, astronomía y astrología no son sinónimos, y esto lo tenía claro Ptolomeo. Son 2 aspectos distintos y relacionados, según él. Bueno, este señor, Claudio Ptolomeo, pues hace, entre otras cosas, una de las cosas que hace es amplía el mapa
el catálogo de estrellas de Hiparco y llega un catálogo de 1022 estrellas. Y aquí este es un recorte de uno de los libros que tenemos ahí, que es una traducción del libro del Almagesto. El Almagesto es que el Sintaxis Matemática más adelante fue traducido en el mundo árabe, que es como nos llegó, con el nombre de Almagesto, el más grande, que es como lo conocemos ahora. Bueno, si uno lo lee, dice, bueno, esto es una tradición que aparece antes, aparecen en los textos enaqueos cuneiformes, ya utiliza este tipo de nomenclatura, que es decir, la estrella que está en la punta de la nariz del león, la que está en la cola. Pues él, con esta definición, ahí en latín, pues la estrella en la punta de los orificios nasales. Pero fijaos que hace ya dos cosas. Lo referencia al signo zodiacal, que es Leo, y este es el de Virgo. Luego lo que hace es que él es perfectamente consciente de que lo que está detrás es el signo zodiacal al que él referencia y que la constelación está repartida a lo largo de los signos. Y esto se ve claramente simplemente viendo su catálogo de estrellas. Si uno va a Ofiuco, ve que Ofiuco necesariamente tiene que cortar la eclíptica, o sea, por donde pasa el sol. O sea, que él sabe perfectamente que conceptualmente Ofiuco es una constelación zodiacal porque corta la elíptica, aunque lo hace en un tiempo brevísimo. Bueno, esto es muy interesante y es como realmente se escriben las cosas. Y él, a su vez, va a ser fundamental para explicar el tema de cómo se mueven los planetas y el Sol. Y describe en lo que se llama el modelo ptolomaico, que es el que veis aquí, que no es tan simple como el que se piensa. Bueno, coloca la Tierra en el centro respecto a la octava esfera, que están las estrellas, pero después llega a un método muy complicado en las cuales los planetas, cada uno tiene un centro distinto. No voy a enrollarme mucho, esto es lo que se llama deferente, esto es lo que se llama epiciclo, que va moviéndose así. Después crea, para que cumpla con el principio ptolomaico de igual velocidad, crea una idea de cuante. No voy a enrollarme en eso, simplemente diré que esto funcionaba. O sea, era muy complicado, pero este sistema permitía predecir la posición de un planeta concreto no sé cuántos siglos después. O sea, el sistema era predictivo, era matemático, era un modelo matemático realmente. En este libro del Almagesto, además, introduce otro capítulo dedicado a los movimientos de la Luna, incluso con capacidad de predecir eclipses, y otro respecto al Sol. Y bueno, y diferencia planetas interiores y exteriores, bueno. Pero la consecuencia final es que él desarrolla unos modelos que se convierten en la referencia hasta Copérnico y que tiene esa capacidad de predecir posiciones de planetas, lunas, eclipses, todo este tipo de cosas. Bueno, esto doy simplemente un salto, pero este salto no lo doy porque es por transcribir algo que dice Zacut, porque la idea de Ptolomeo se transmite ya hasta Copérnico, y simplemente uso algo que podía haber escrito el propio Ptolomeo. De hecho, lo describe simplemente, que esto que he contado yo, de que existe dice, bueno, los planetas están aquí, que van de la forma que he descrito. Después está la octava esfera, donde están las estrellas, las constelaciones, y después hay una novena esfera. No lo dice explícitamente Ptolomeo, pero sí lo dice explícitamente Zacut. Resume lo que yo he dicho. Zacut dice que, ojo, hay una constelación, dice, las constelaciones son una cosa, los signos zodiacales son otras, y eso lo dice directamente Zacut mucho tiempo después, pero simplemente estaba transmitiendo lo que ya se sabía desde la antigüedad. Ya que es una exposición sobre Zacut, por eso he cogido un texto de él. También, aprovechando la exposición,
pues cojo también una imagen de un texto que podéis ver ahí, un libro precioso a piano, donde de nuevo se puede ver los sectores de los signos zodiacales, se puede ver la eclíptica, que es por donde pasa el Sol y los planetas, y se puede ver, por ejemplo, qué Ofiuco pisa la eclíptica. Es muy curioso este libro, simplemente lo tengo para que veamos que esto lo tenían claro, que tenían todas estas ideas, las tenían claras. Como resumen de esta parte, pues esto le quita la razón a los que dicen que hay que cambiar los signos zodiacales. Bueno, los signos zodiacales es científico, pero desde luego no hay que cambiarlo. El zodiaco está ahí como tiene que estar, siguiendo el principio del punto Aries en tal posición, y vemos que el zodiaco sigue sectores de 30 días, mientras que las constelaciones zodiacales, siguiendo los límites, que dicho sea de paso, los límites de las constelaciones zodiacales no se ponen estrictamente hasta 1930, cuyo caso, cuando uno combina las dos cosas, está mezclando pasado y futuro, está presente y pasado. Y bueno, en cuyo caso tengo que darle la razón a los astrólogos. No están equivocados, no tienen que cambiar sus símbolos, aunque lo que cuenten sea lo que cuenten, pero desde luego tiene una explicación histórica. El señor Ptolomeo hace otra cosa, y es, a su vez vamos a ver lo racional con lo irracional. Yo creo que eso no lo hemos perdido, tenemos una componente racional y otra irracional. Y esta para mí es la componente irracional de Ptolomeo, pero que a su vez la presenta de forma racional, lo explico. Él primero ha escrito el libro, ha escrito varios, pero sobre todo el relevante, que es el Almagesto, para predecir todas estas cosas, un libro complejísimo, y a su vez, tras él va a escribir otro que es el Tetrabiblos, porque él dice, no, yo quiero predecir con tanta precisión, porque si yo consiguiese saber cómo se mueve el mundo, podría predecir el futuro del mundo, de las personas, de las cosas. Hace un razonamiento, ojo, que se mantuvo hasta la llegada de la mecánica cuántica. Se pensaba que si consiguiésemos saber cómo se mueve cada cosa, quizás podríamos, como decía Poincaré, el azar es lo que no sabe, es el desconocimiento, no es algo azar real. Es la medida del desconocimiento que decía él. Bueno, pues este razonamiento, si lo leéis ahí, simplemente la idea es la que os acabo de decir. Él hace un razonamiento diciendo, no, daos cuenta que las cosechas siguen ciclos, que el viento sopla en ciclos, por lo tanto, las estrellas están marcando el movimiento del mundo. Claro, tras este razonamiento muy racional, pues lo llena de cosas que no tienen nada que ver con la racionalidad. Y que a mí cuando lo leía me recordaba mucho cuando leí hace muchos años lo que se llama un libro de Freud, que es la interpretación de los sueños, que explicaba todas las cosas y simplemente había que creerlo a él. Pues aquí ocurre algo parecido. Él dice, no. Él, por ejemplo, lo pone él, es un libro muy largo, 300 páginas o algo así, pero pongo aquí una anécdota. Por ejemplo, la epilepsia generalmente ataca a todas las personas nacidas cuando Mercurio y la Luna están sin relación, ya sea entre sí. O sea, empieza a meterse en cosas, pero lo curioso es que esto se toma en serio. Esto se toma en serio durante al menos los 1400 años siguientes. Tiene más éxito que el propio Almagesto. Esto lo dice en el Tetrabiblos. Y esto acaba enseñándose en las universidades, en distintas variantes, acaba enseñándose en las universidades, y de hecho aquí, como en todas las universidades europeas, en esta misma, como en todas las universidades europeas, pues acaba enseñando estas cosas en la formación médica. De ahí viene. O sea, no, bueno, después hará algún comentario. Bueno, él establece, esto también viene en el Tetrabiblos, pero lo he sacado de Zacut para que se vea que esto se prolonga, lo dice en el Tetrabiblos, pero viene en Zacut, pues dice, mira, hay determinadas posiciones de los astros que son sus posiciones donde ellos están mejor. Si naces en esa fecha y se dan tal, es lo mejor que te puede pasar. Bueno, no voy a entrar porque es muy largo, habla de triplicidades, muchas configuraciones que yo no me lo sé.
hay que leérselo con mucha calma y no es mi principal interés, pero esto, por ejemplo, sí, pues establecen, aquí lo pongo, los signos zodiacales, aquí pongo los planetas, esto simplemente es la traducción de esto. Insisto, esto está tomado de Zacut, de uno de los libros de Zacut, que es el Tratado Breve de las Influencias del Cielo, que él, por cierto, lo escribió fuera de aquí, creo que en 1486, y simplemente dice, bueno, cuando se dan esas posiciones son los domicilios, situaciones preferibles de los planetas. Y de esto crea muchas tablas y muchas relaciones, triplicidades, o sea, crean conceptos de este tipo. Y esto al final son lo que son las cartas astrales o natales según se aplica una cosa u otra. Y es lo que voy a mostrar ahora. Bueno, antes de mostrar otra diré una cosa, que vuelvo un poco para atrás. Durante siglos los astrólogos, pero los astrónomos vivían de la astrología, era su modus vivendi principalmente. Y bueno, yo no sé si se lo creían o no, eso no lo puedo saber. El caso que practicaba la astrología hasta la época de Kepler, el propio Kepler la practica. Parece que no se lo cree por comentarios que hace, pero era su modus vivendi. Entonces, no olvidemos eso, que yo necesito vivir y muchos por los textos estoy convencido que se lo creían. O sea, no solo digo que la epilepsia tal, es que me lo acabo creyendo. Bueno, el caso es que esto, hasta el siglo XVII como mínimo, este pensamiento predominó, pasando por el mundo árabe, que mejora, como el modelo, los cálculos del Almagesto eran muy complicados, ya en el mundo árabe, incluso antes, pues se crean formas más sencillas de hacer esos cálculos, tablas, no sé, CIC o algo así se llama en el mundo árabe, aquí le llamamos pues tablas y almanaques, precedidas de cánones que son las reglas de uso. Bueno, pues esto es lo que funciona durante años y es la forma práctica. Nadie se atreve, era muy complicado hacer un cálculo con el Almagesto, no era ya necesario, se hace con estas tablas. Diré de paso que esa es una de las grandes aportaciones de Zacut, que nos lo van a hablar mañana con mucho más conocimiento de causa, y es que facilita mucho este tipo de cálculos. Pero eso lo dejo para mañana, que nos lo van a contar con mucho más rigor. Simplemente aquí, como anécdota, incluyo... bueno, esto no está, lo he puesto mal, no está, sí, la cita está ahí mal puesta. Esto está del Astronómico Real, es simplemente la carta natal de Carlos I y de Felipe II. Es decir, establecen relaciones que he dicho entre posiciones de los planetas, las fechas natales. Esto se convirtió, y los reyes se lo debían de creer, porque Alfonso X, de hecho, le dedica tanto tiempo a la astronomía porque era un ferviente astrólogo, creyente en la astrología. No voy a entrar en el detalle, simplemente pondré este sí es de Zacut. Pues, por ejemplo, él relaciona un eclipse solar que se vio desde Salamanca en 1485 y hace la carta asociada a ese eclipse. Esto está tomado de un texto de Zacut. Y lo mismo, y tiene otro asociado al tiempo climático, al tiempo atmosférico. Claro, cuando yo veía Zacut, digo, ¿qué tiene que ver con el tiempo? Pues no, es que el tiempo era el tiempo zodiacal. ¿Cómo que hacía predicciones meteorológicas? Sí, hacía predicciones meteorológicas basadas en el zodiaco. A mí me extrañaba que desde Salamanca supiese pues es que hacía, ahí viene, predicciones climáticas. Aquí también, sacado de un libro, de los que se pueden ver ahí, pues podemos ver también cómo cada órgano está relacionado con una posición concreta. Y dice, bueno, si te duele el dedo o te duele el hígado, eso te va a ocurrir cuando, sobre todo, si Júpiter está en Aries. Eso se puede ver también en uno de los libros que hay ahí. Pero esto era así, fue durante siglos, ¿no? Esto que lo veáis ahí, aquí hubo en finales del siglo XV, pues hubo un Diego de Torres, no confundamos con Diego de Torres Villarroel. Diego de Torres, mañana probablemente nos lo comentarán sobre él, esos son sus apuntes de clase.
el Opus Astrologicum, que aunque tiene el nombre latino, salvo la introducción, es español o castellano de esa época. Ahí está fotocopiado. Él usaba las tablas de Zacut, del Jibur, seguramente. Ahí la que hay es mañana no hablarán de eso, pero bueno, aquí da una idea de cómo se hacían las cosas, que se hacían a base de tablas, los cálculos. Uno no se cogía el almagesto y calculaba, sino que recurría a tablas y almanaques. Bueno, en esta misma época, pues es cuando se pinta la bóveda que está, que por cierto está aquí al ladito, la real, la original estaba aquí al lado, no lo voy a contar esa historia, se traslada a donde está ahora una tercera parte. Bueno, pues esta bóveda es una bóveda básicamente astrológica, que probablemente fue usada con fines didácticos, y creo que es muy instructiva desde el punto de vista didáctico, pero contiene todo lo que estoy diciendo, la posición, aparecen los signos zodiacales como signos, porque aparecen separados la misma distancia, no son las constelaciones zodiacales. Esto lo ponen todos los libros, todos los que lo han estudiado, incluido Frías, por ejemplo, dice que ahí lo que está representado son las constelaciones zodiacales. Se basa, como por añadido, lo que hay dibujado es otro texto que nos comentaron ayer, muy importante, ¿no? Que es el de Higino, no recuerdo el nombre ahora mismo, es un texto de Higino que se me ha ido ahora el nombre, me acuerdo, el Astronomicon de Higino. Bueno, y lo que está dibujado ahí básicamente responde a esos dibujos. La prueba está que, por ejemplo, en el cielo real esta esta estrella está ahí y aquí está ahí abajo. Simplemente porque está copiando en un dibujo real, no es una representación realista, es una representación astrológica. Tampoco está representado Mercurio donde tiene que estar, están dibujados en lugares diferentes. En el cielo real están ahí dibujados o representados y la eclíptica está al otro lado, cuyo caso es una obra, ante todo, una obra astrológica y sobre todo una obra de arte. Aquí digo más o menos qué es lo que cita José María Martínez Frías, de lo que había ahí, los 7 planetas, los signos zodiacales a un lado, 21 y otro. Yo sobre esto he escrito un artículo, está publicado en una revista del primer nivel, y no voy a decir más, está publicado en una revista de primer nivel, incluso va a salir ahora en una revista de primer nivel internacional. Y la conclusión es que, para mí, el cielo completo que había ahí, simplemente diré que lo que hay es una tercera parte del real y probablemente, no se puede asegurar, pero por muchos motivos encajaría en el que he puesto antes de Zacut, en el texto de Zacut, en las posiciones de los planetas en su domicilio. Y hay una razón también estética. Otra persona y yo hemos llegado al mismo convencimiento y él dibujando. Porque esto permite un fácil dibujo, permite distribuir los planetas de forma que permitan un dibujo fácil. Es decir, que no se presenten 2 planetas en un mismo sector zodiacal. Bueno, no voy a entrar en eso más. Simplemente voy casi ahí cerrando y voy a decir 2 cosas muy importantes. Ya estamos a principio del siglo XVI y aquí se puso un salto tremendo. Y el salto que se produce es que hay un señor que se llama Nicolás Copérnico, que hay un libro de primera edición, eso es ya, al tener aquí eso es mucho, hay poquísimos ejemplares, no voy a decir lo que valen, pero mucho. Pero cuando hay que decir una cosa, cuando uno se lee ese libro, y hay que tener ganas, se lleva una sorpresa enorme. En el primer capítulo aparece el Sol en el centro, y los planetas circulando, dando un círculo en torno a él, excepto la Luna. Pero cuando uno se lo lee y va dentro, pues se encuentra que se parece mucho al de Ptolomeo, y es más complicado. Mirad, cuando uno entra en el libro, pues descubre lo siguiente, que realmente los planetas
no orbitan siguiendo un círculo en torno al Sol, sino que siguen un doble círculo, un primer círculo que es el deferente y un segundo círculo que es el epiciclo, va combinando los dos en unas proporciones calculadas que el resultante es un óvalo que se parece un poquito a la elipse. ¿Y esto por qué lo hace él? Porque él es un aristotélico y entonces en su modelo solo puede haber círculos y velocidades constantes. Y se empeña en mantenerlo así. Y por eso llega a construir que no es el que normalmente se cuenta. La revolución copernicana, la auténtica revolución la produce este modelo, que es el modelo de Kepler, que es unos 60 años después. Y bueno, diré sobre esto, para ir cerrando, prácticamente cerrar, diré varios casos. La astrología se enseñó en la Universidad de Salamanca, como se hacía en las europeas, y formaba parte de los currículos universitarios, sobre todo para la enseñanza de los médicos. Y esto, pues digamos que hubo a mediados del siglo XVI, pues hay textos de Pedro Ciruelo, por ejemplo, donde ya dicen que es una pura superchería, que eso hay que superarlo. Pero realmente sigue apareciendo en los textos de medicina, sigue indicándose que hay que estudiar astrología. En uno dice, bueno, simplemente dice que hay que seguir estudiándolo y auténticamente, por ir cerrando, o sea, aunque hay ya una lucha contra tal, formalmente en 1586 ya la Iglesia se opone a la astrología y la declara superchería, pero sin embargo se sigue haciendo. Y el señor Diego de Torres Villarroel, a principios del siglo XVIII, sigue vendiendo almanaques astrológicos que los vende para ganar dinero también, como anécdota. Es decir, esto tiene este recorrido que es un recorrido curioso. También diremos otra anécdota, que el modelo de Copérnico no tuvo la oposición de la Iglesia al principio. De hecho, durante 70 años, 66 años, no hubo nada en contra de él. De hecho, hay cosas incluso a favor. Y en esta universidad se le daba a los estudiantes, me parece que en el programa 1494, en uno anterior se le daba la opción de elegir un modelo u otro a votación, que era muy divertido. Parece que se le daba a elegir el modelo ptolomaico o copernicano a votación, que era eso muy divertido. Y después aparece como de estudio obligatorio, no sé si en el plan de 1590 y tantos, más o menos. Pero parece ser que no lo leía nadie. De hecho, Oscar ha hecho una comprobación, y esto se ha hecho en muchos sitios, que el libro ese no se lo leía. No hay quien se lo lea, es infumable. De hecho, hay un texto muy bonito que es el libro que nadie leyó. Y bueno, y después ya viene la pelea entre Galileo y la Iglesia y se declara herético. Bueno, yo para cerrar diré que el futuro personal no está escrito en las estrellas, pero intentar descubrir las reglas que seguían los movimientos de los astros impulsó de alguna manera el desarrollo de la astronomía. Y lo otro, con lo que sabemos en el siglo XXI, desde luego la astrología forma parte de la creencia y no del conocimiento científico. Y bueno, y eso es todo por ahora, dispuesto aquí a las preguntas que queráis hacer.